Hola, hoy exploraremos un poco los fundamentos de adhesión que se implementan en operatoria dental, la cual es una de las ramas de la restaurativa de mayor frecuencia e incidencia actualmente en la práctica de la odontología, y de la cual no se podría desarrollar sin el entendimiento de la adhesión a los tejidos dentales. El contenido que estaremos desarrollando en esta clase es el siguiente. Conceptualizaremos los elementos básicos que participan en todo proceso de adhesión, asimismo los fundamentos que rigen dicho procedimiento. Conoceremos los medios y formas tanto de los procesos de adhesión como de retención intervinientes en operatoria dental. Ampliaremos sobre el rol que juega el ángulo de contacto entre los adhesivos y las superficies que se adhieren. Y finalmente conoceremos los procedimientos a desarrollar para seguir una adecuada adhesión a los tejidos dentarios, tanto en esmalte como en dentina. Empezaremos definiendo el concepto de adhesión. Es el estado o fenómeno mediante el cual dos superficies de igual o distinta naturaleza se mantienen unidas por fuerzas interfaciales, sean estas físicas, químicas o interacción de ambas. Es decir, que cuando logramos unir dos superficies sin importar la naturaleza de las mismas, estamos realizando el proceso de adhesión. Otro concepto a tener en cuenta es el de retención. En este proceso la unión entre las superficies se debe a un fenómeno meramente físico, en el cual existen elementos que permiten la traba mecánica entre las superficies, permitiendo así su unión. El ejemplo clásico de este fenómeno son los bloques de la imagen que están a la derecha, con los que muchos hemos jugado durante nuestra infancia. Para que exista un proceso de adhesión como tal, deben participar dos elementos imprescindibles. El primero es el adherente, que lo vamos a definir como la superficie o cuerpo que se une a otro por medio de un agente adhesivo, tal y como podemos observar en la imagen de la izquierda. El otro elemento participante es el adhesivo. Este, como lo dice la definición en la diapositiva, es el que va a promover que los adherentes interactúen entre sí para adherirse y evitar que se separen. Pero la condición imprescindible para que exista adhesión es que el adhesivo debe esparcirse sobre toda la superficie de los adherentes. Y esto es algo que debemos recordar siempre. Entonces, según el concepto de adhesión que definimos anteriormente, sabemos que podemos tener un tipo de adhesión física y una adhesión química. La física se subdivide en macromecánica y micromecánica, y las profundizaremos a continuación. En el cuadro a continuación se presentan las macromecánicas y micromecánicas. Entre las primeras tenemos las que pueden ser observables a simple vista por el operador, o bien que pueden ser comprobables sin la necesidad de elementos especiales, tal como la fricción, profundidad, profundización, compresión, cola de Milano, extensión a conductos y rieleras. Para el caso de las micromecánicas, es requerida la existencia de un proceso previo específico. Por ejemplo, el efecto geométrico requiere un proceso de abrasión que permita la existencia de irregularidades microscópicas que a su vez permitan el atrapamiento de los agentes adhesivos. Para el caso del efecto rheológico, es necesario que el agente adhesivo se expanda o se contraiga sobre los adherentes, logrando así el proceso de unión. Para el caso de la adhesión química, existe una interacción química entre los adherentes y el adhesivo. Pueden darse por medio de enlaces atómicos primarios, los cuales se presentan entre átomos. En el ejemplo tenemos la unión de dos átomos de hidrógeno que se unen por medio de enlaces covalentes a un átomo de oxígeno, formando así una molécula de agua. Los enlaces secundarios, por su parte, son los que se dan entre moléculas, es decir, grupos de átomos que previamente se han unido. Como vemos en la imagen, tenemos el ejemplo de un monómero acrílico. Como mencionamos anteriormente, para que exista adhesión, el adhesivo debe esparcirse sobre toda la superficie del adherente.
Por ello es que la mayoría de adhesivos son fluidos. Cuando este fluido entra en contacto con la superficie sólida del adherente, se forma una gota cuya superficie externa forma un ángulo con la superficie del sólido. Lo podemos ver expresado en los esquemas del centro. Este ángulo se conoce como ángulo de contacto. Cuanto más se esparza o se riegue el líquido o adhesivo sobre la superficie del sólido o adherente, más pequeño será el ángulo de contacto, lo que significa que el líquido mojará más al sólido, favoreciendo así la adhesión. A este proceso se le denomina humectancia. Por su parte, mientras menos se esparza o se riegue ese líquido o adhesivo sobre la superficie del sólido o adherente, será más grande el ángulo de contacto, lo que significa que el líquido no mojará adecuadamente al sólido y no se tendrá una adecuada adhesión. Se maneja que mientras más cercano o menor a 90 grados sea el ángulo de contacto, se obtendrán mejores valores de humectancia. Hablando sobre los procesos de adhesión al esmalte, se debe realizar inicialmente la limpieza de la superficie para eliminar contaminantes que puedan afectar la adhesión. El grabado ácido permite la creación de microrretenciones que favorecen el atrapamiento del adhesivo, efecto geométrico. Es importante tener en cuenta que el tiempo de grabado ácido se realiza de acuerdo al contenido inorgánico de este, el cual es alto. Luego, el lavado del agente grabador seguido de un adecuado secado de la superficie para evitar la presencia de humedad. La subsecuente aplicación del agente adhesivo debe realizarse cuando se hayan eliminado los excesos de humedad. La eliminación de los solventes del adhesivo es importante para permitir que se desarrolle la reacción química entre el adhesivo y el diente. Y finalizamos con la fotopolimerización, que permite el endurecimiento del agente adhesivo. Para el caso de la dentina, existen unas pequeñas variantes en el proceso de adhesión. Se inicia igualmente realizando la limpieza de la superficie para eliminar contaminantes que puedan afectar la adhesión. El grabado ácido permite también en la dentina la creación de microrretenciones que favorecen el atrapamiento del adhesivo o el efecto geométrico. La diferencia con el esmalte radica en su contenido mineral, el cual es mucho menor, lo cual hace que el tiempo de grabado ácido sea la mitad de lo que se realiza en el esmalte. También se debe lavar el agente grabador y la fase de secado debe ser muy cuidadosa, teniendo el cuidado de no resecar el tejido dentinario, pues a diferencia del esmalte, la dentina cuenta con casi una tercera parte de contenido orgánico, el cual se puede ver afectado ante el desecamiento. Un paso adicional que no se realiza en el esmalte es la inactivación de las metaloproteinasas, las cuales se encuentran en la parte orgánica, que como ya dijimos es mucho mayor en dentina. Estas son enzimas endógenas que se activan ante un medio ácido y tienen la capacidad de acabar con el colágeno, que juega un papel vital en el proceso de adhesión a dentina, por lo cual deben ser neutralizadas. Posteriormente se realiza la aplicación del agente adhesivo y la subsecuente y cuidadosa eliminación de sus solventes. El paso final es la fotopolimerización, que permite el endurecimiento del agente adhesivo y, en el caso de la dentina, la formación de la tan deseada capa híbrida. Es importante conocer la cantidad de componente orgánico e inorgánico de los tejidos dentarios, y en el caso del esmalte se puede apreciar en la gráfica que su mayoría, un 96%, está conformado por componente inorgánico, con un 4% únicamente de componente orgánico. Para el caso de la dentina, tenemos que casi una tercera parte de su composición, el 30%, es orgánica, versus el 70% inorgánico, lo cual es importante teniendo en cuenta la existencia de las metaloproteinasas que, una vez activadas, acaban con el colágeno. Continuaremos profundizando sobre adhesión en las diferentes clases conforme avancemos en el desarrollo de la unidad. Por el momento me gustaría compartir con ustedes un video muy interesante que tuve la oportunidad de grabar durante el quinto Congreso Latinoamericano de Líderes de Opinión en mayo de 2016,
y donde los doctores Eduardo Lanata y Gilberto Enostroza, quienes son referentes de la operatoria dental latinoamericana y autores de algunos de los libros de texto que usamos en los componentes de operatoria dental en la facultad, respondieron a la pregunta ¿qué es para ellos la operatoria dental? Veamos lo que dijeron al respecto. Finalmente les dejo el enlace de la reunión que sostendremos en Google Meet los días 29 y 30 de junio a las 8 de la noche para aclarar las dudas al respecto de lo compartido en esta clase. Muchas gracias por su atención. Les saludó Javier Roque y nos volveremos a ver pronto. Hasta la próxima. Yo soy Fowes.